Con motivo de este 20 de noviembre, tanto el viernes como ayer hemos hecho hincapié en este valor de la soberanía, que tiene tantas facetas que daría lugar para, lógicamente, muchos programas y de hecho lo vamos a seguir. Pero en este caso nos interesa el tema de la soberanía alimentaria, tema que no se tiene tan en cuenta en la Argentina. ¿Por qué no nos decís, en primer lugar, cuál es el concepto de soberanía alimentaria y en qué se diferencia de otra frase bastante usada, que es seguridad alimentaria? Bueno, en el año 1996, hubo una cumbre mundial de la alimentación, ustedes recordarán, en Roma, muy conocida, en donde la mayoría de los gobiernos y los organismos multilaterales de crédito, pensemos en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, iban con un discurso que venía desde los años 70 de seguridad alimentaria, ¿no? Esto entendido como el estado de cosas donde los alimentos llegan a las personas que necesitan consumirlos. Situémonos un poco el contexto: pleno neoliberalismo a sus anchas, dejando un tendal de excluidos en todo el mundo, y era necesario generar políticas públicas alimentarias focalizadas para evitar una explosión social fruto de esa exclusión. Pero sin indagar quién produce esos alimentos, cómo los produce, para qué, para quién, cómo se distribuyen, es decir, toda la cadena de producción, distribución y consumo. Y es en ese contexto donde en la contracumbre la Vía Campesina, que para quienes no conocen es la organización internacional que nuclea a más de 200 millones de campesinas y campesinos, pescadores artesanales y pastores tradicionales de todo el mundo, se presenta y reivindica, más que la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria. Y es la primera vez ahí donde se habla de soberanía alimentaria, entendida, según la Vía Campesina, como el derecho de los pueblos, en plural, a definir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas, nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de nuestros alimentos. Bien. Desde entonces, desde el 96 a esta parte, ha corrido mucha agua bajo el puente, y lo que podemos decir hoy, 26 años después, es que la soberanía alimentaria se ha erigido, se ha construido socialmente como un verdadero paradigma. Un paradigma antitético, contrapuesto, y de nuestra mirada superador, de esto que llamamos modelo agroindustrial dominante, modelo de agronegocio, modelo de agronegocio transgénico, concretamente en nuestro país, ¿no? Entonces, en tanto paradigma antitético contrapuesto, si el modelo agroindustrial dominante prioriza la producción de unos pocos commodities destinados principalmente a la exportación a partir de un paquete tecnológico determinado, que es el de los transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, la soberanía alimentaria viene a plantear que la finalidad esencial de todo sistema agroalimentario que se predecía de tal es producir alimentos para atender las necesidades alimentarias de los seres humanos, ¿no? Entonces, la finalidad esencial, prioritaria, es atender las necesidades alimentarias de los 47 millones de habitantes que somos en Argentina. Y si nos queda un excedente, ese excedente poder compartirlo, comercializarlo con otros pueblos, con otros mercados. Primera diferencia fundamental. Bien. La segunda es respecto de ese paquete tecnológico. La soberanía alimentaria entiende que hay otros modos de ser, de estar, de habitar los territorios y de obtener y producir alimentos en los territorios en armonía con la naturaleza de la que somos parte y en armonía con los seres humanos, que genéricamente llamamos agroecología. Entonces defiende la agroecología frente a ese modo dominante que se está demostrando muy dañino para el ambiente, para la salud de las personas, para la salud de todos los seres vivos con los que compartimos casa común, ¿no? De los transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos. Segunda diferencia fundamental. Agroecología, en tercer lugar, que tiene que ser, según la soberanía alimentaria, poniendo en el corazón del sistema productivo a la agricultura familiar campesina indígena, ¿no? Una agricultura con agricultoras, con agricultores, porque es la agricultura familiar campesina indígena la que produce aún hoy los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas, no es el agronegocio el que nos alimenta, ¿no? Entonces, por eso, la soberanía aboga por una agroecología de base campesina, centralmente y prioritariamente, ¿no? Sí. La cuarta idea fundamental del paradigma es que necesitamos, hacia el interior del territorio, generar modelos de ordenamiento territorial que nos permitan garantizar una producción local para un abastecimiento y transformación local de esos alimentos. ¿Qué significa esto? Localizar los sistemas alimentarios, generar sistemas alimentarios kilómetro cero o de mayor cercanía posible, porque de esta manera permitimos acercar al productor directamente con el comensal
y esto nos permite discutir precios justos de otra manera, el acceso de los comensales a un alimento sano, seguro, soberano, producido localmente por un agricultor local que de esa manera logra arraigar en el territorio, y al mismo tiempo un virtuoso tejido urbano-rural entre la agricultura familiar campesina e indígena y la economía social y popular, ¿no? Para generar justamente un fortalecimiento de las economías locales. Y el quinto y último elemento, hay más, pero como a grandes rasgos, de la soberanía alimentaria como paradigma, es que nos invita muy profundamente a repensar la situación de nuestros bienes comunes naturales: tierra, agua, semillas, saberes, alimentos. ¿En manos de quién y al servicio de qué modelo productivo? Estas son las discusiones centrales que plantea la soberanía alimentaria. Bueno, si hablamos del tema de tierra, la tierra es un mero activo financiero librado de la especulación inmobiliaria, especulación financiera, o es un medio esencial para la producción de alimentos y en consecuencia tiene que estar en manos de quien la trabaja y de quien produce alimentos sanos en los territorios. El agua, ¿es una mera mercancía que cotiza en bolsa o es un derecho humano que los estados nos tienen que garantizar? Los alimentos, del mismo modo, una mera mercancía como cualquier otra, librada de la especulación financiera, una economía de mercado capitalista, un verdadero derecho humano que nuestras sociedades nos tienen que garantizar. Y el tema también de los saberes, un saber único legitimado, el saber tecnocientífico controlado por un puñado de corporaciones cada vez más concentradas, o diálogo de saberes entre la ciencia digna, una ciencia al servicio de los pueblos, junto con los saberes de los pueblos originarios, las comunidades campesinas, los saberes populares en general, ¿no? Entonces, como vemos, es un paradigma que plantea formas distintas de producir, de distribuir y de consumir nuestros alimentos, como lo plantea el modelo hegemónico dominante. Bien, sí, bueno, has hecho una descripción excelente, de manera tal que ha quedado muy, muy claro el concepto. Y yo te diría que el gran problema que hay es que nosotros estamos inmersos en un sistema dominante, como bien vos decís, que le ha asignado a estos factores de producción un rol determinado, que básicamente en la Argentina es fuente de divisas, o sea, de dólares, con la finalidad en general o bien de pagar deuda externa o bien de fugar riqueza al exterior, en detrimento justamente de los seres humanos, de la naturaleza, de la biodiversidad. ¿Cómo se da una lucha tan desigual? Porque, en definitiva, quienes acumulan la riqueza tienen además la capacidad de financiar grandes medios de comunicación, periodistas afamados, operadores de todo tipo que, lógicamente, van influyendo en la opinión pública y tratando de imponer un modo de ver las cosas que hacen a una cultura bien contrapuesta con todo lo que vos estás diciendo. Sí, efectivamente, Mario está yendo como al núcleo de la discusión, ¿no? Porque ciertamente este modelo agroindustrial dominante, fuertemente globalizado, por cierto, está controlado por los grandes actores del capitalismo global, ¿no? Vos mencionaste algunos, pero hablamos de las grandes comercializadoras de cereales oleaginosas, que son las 5 grandes a nivel global, 10 industrias de la industria alimentaria altamente concentrada, la industria química, la industria semillera, que detenta el casi monopolio del 75% del mercado mundial de semillas, los supermercados y hipermercados monopolizando la comercialización, la industria digital cada vez más involucrada en los sistemas alimentarios, con esto que se llama agricultura 4.0, y detrás de todo esto, como vos bien señalás, la alta financiarización asociada a los grandes capitales que juegan de manera especulativa en esto, con bancos, compañías financieras, fondos de inversión, ¿no? Es decir, un núcleo de intereses muy fuerte, muy entrelazado entre sí, sosteniendo este gran sistema agroindustrial dominante y, como vos bien señalabas, con ramificaciones en todo, en la academia, en la ciencia, en los medios de comunicación, en los gobiernos del signo político que sean, ¿no? Sí. Configurando incluso hasta la propia calidad de nuestras democracias, ¿no? Realmente asistimos casi a rasgos de una verdadera corpocracia alimentaria en este sentido. Entonces, frente a eso, este otro paradigma que se le antepone, que se construye de abajo arriba por las fuerzas populares, ¿no? Por eso vuelvo a decir que no fue una idea incubada en la universidad, sino una creación del campesinado organizado en el mundo, ¿no? En alianza con los movimientos sociales, en alianza con la ciencia digna y demás, que se está construyendo, ¿no? La buena noticia es que, a pesar de la tremenda desigualdad de fuerzas que hay, ese paradigma tiene y empieza a tener expresiones concretas en los territorios. Decimos que
no solo es necesario, es urgente, es posible, sino que ya tiene expresiones concretas. Es decir, la agroecología avanza, la economía social y popular se fortalece, las experiencias de localización de los sistemas alimentarios se están dando, acercando a los productores directos con los comensales a través de ferias, de cooperativas de consumo, de canales de comercialización directa de las organizaciones de la agricultura familiar y de la economía social y popular. Es decir, cada una de esas dimensiones de abajo arriba con fuerza se está construyendo. Por eso, hoy más que nunca, llamamos a generar una multiplicación de esa conciencia individual y colectiva y sobre todo construir poder popular lo suficientemente fuerte, cosa que hoy no hemos llegado a ese punto, pero lo suficientemente fuerte como para que ese sistema alimentario que soñamos, verdaderamente alimentario, basado en la agroecología y la alimentaria, prime por sobre este sistema agroindustrial dominante que, controlado por estos grandes actores del capitalismo global, está ciertamente siendo hegemónico y dominante aún hoy, ¿no? Entonces, en síntesis, digo que vas al núcleo porque es un núcleo de desigual relación de fuerzas entre los grandes ganadores de este modelo, que por supuesto no quieren que cambie, quieren que se sostenga, que se profundice, y quienes hace mucho tiempo venimos bregando en Argentina y en gran parte de nuestro planeta por cambiar este sistema. Bien, igual voy a volver sobre este tema, pero antes te voy a leer un tuit de un hombre que conoce mucho del Atlántico Sur, que es César Lerena, que habitualmente lo tenemos en nuestro programa. Creo yo que es el hombre que más sabe sobre el tema del Atlántico Sur y de la pesca, ¿no? Entonces, en un tuit hoy dice la importancia de la pesca y señala lo siguiente: la Ley de Pesca de México indica, en el artículo 17, es una actividad que fortalece la soberanía alimentaria y territorial, un asunto de seguridad nacional y prioridad en el desarrollo nacional, mientras que la Argentina no sanciona la pesca en Malvinas. ¿Cómo ve este conjunto, este colectivo que vos integrás, el tema de la pesca, su importancia para un país como la Argentina, que además él nos señalaba la semana pasada que la Argentina no solo está muy retrasado en el consumo de pescado respecto de los países que tienen ya una cultura de alimentarse del mar, sino que incluso de América Latina, donde el consumo, si mal no recuerdo, per cápita es de 10 kilos por año y en la Argentina de apenas 4 kilos por año. ¿Cómo ven desde este colectivo el tema de la pesca? Bueno, ahí aparecen dos elementos fundamentales. Cuando hablábamos de la vía campesina, decíamos que la vía campesina nuclea también a las organizaciones de pescadores artesanales, ¿no? Pescadores artesanales que están perdiendo su fuente de subsistencia, su fuente de vida como consecuencia de este extractivismo en los cursos de agua, tanto marino como fluvial, ¿no? Nosotros decimos que el modelo agroindustrial dominante en sus expresiones, ¿no? Agricultura, ganadería y pesca dominantes son extractivistas, es decir, denotan una relación extractiva con la naturaleza a través de la cual buscamos extraer la naturaleza todo lo posible en el menor tiempo posible, sea haciendo minería de los suelos, como es el agronegocio transgénico, haciendo ganadería industrial, es decir, básicamente hacinando animales homogéneas genéticamente en feedlots, sean vacunos, avícolas, porcinas o de salmones, y con ese extractivismo en los cursos de agua, ¿no? Con esas grandes factorías que extraen todos los recursos pesqueros a más no poder, ¿no? Entonces, frente a eso, obviamente que se amenaza no solo la fuente de subsistencia de los pescadores artesanales y de quienes crecientemente viven en la pesca frente a esa pesca desenfrenada e incontrolada por parte de las grandes compañías pesqueras, sino también la fuente de alimentos, ¿no? Derivado de quienes viven justamente con el pescado como parte de su patrimonio alimentario. Y ahí también, en la segunda parte de la pregunta, aparece una idea también de la alimentación. Concebir a la alimentación como un derecho humano implica que los alimentos sean adecuadamente culturales, o mejor dicho, culturalmente adecuados. ¿Qué significa? Que se correspondan a las tradiciones culturales como comensales, a las que pertenecemos como comensales, porque la alimentación está indisolublemente vinculada a nuestra identidad. Y ahí aparece una idea de que nuestro país, a pesar de tener una de las cuencas marítimas más grandes del mundo, por distintas razones históricas, concretas, situadas, no incorpora una cantidad importante de pescado en su alimentación cotidiana, ¿no? Esto podríamos profundizar largo y tendido. Sí. ¿Por qué prima un patrón cárnico por sobre un patrón más de incorporación de pescado, a pesar de la amplia cuenca
marítima y fluvial que tenemos, pero ciertamente eso es lo que sucede aún hoy. Por supuesto que el Estado perfectamente podría promover el consumo de pescado como una excelente fuente de proteínas y de un alimento de calidad, pero eso obviamente tiene que gozar de cierta aceptación cultural para incorporarse al patrimonio, ¿no? Porque justamente la soberanía alimentaria pone en el centro esa adecuación cultural de la alimentación y sobre todo una defensa de las gastronomías, ¿no?, locales, de esas gramáticas alimentarias que nos indican qué es alimento y qué no lo es, frente a un modelo que arrasa con esas gastronomías locales y que busca uniformizar, desestacionalizar las dietas en pos de un consumo creciente del producto estrella de este modelo dominante, que es el ultraprocesado. Entonces, claro, en Senegal y en Argentina prácticamente los patrones alimentarios se están acercando, se arrasan las culturas alimentarias locales en pos de los mismos ultraprocesados producidos por las mismas marcas en Senegal y en Argentina, por dar un ejemplo, ¿no? Correcto. Quiero volver al territorio, por decirlo de alguna manera. Cuando yo me incorporé a la política, uno de los grandes temas era la reforma agraria. Y la reforma agraria implicaba, lógicamente, una redistribución del territorio de manera tal que, había distintas propuestas, pero recuerdo una que significaba que el propietario de tierra tenía que tener dos condiciones, o tres si vos querés. Por un lado había un límite en la tenencia de tierra, es decir, no podías tener cualquier cantidad de tierra. En segundo lugar tenías que trabajar esa tierra y en tercer lugar tenías que habitarla para que vos pudieras ser el propietario de esas tierras. Da la impresión de que en la Argentina ocurre exactamente lo contrario y que, que el poseedor de la tierra no la habita, la da a trabajar a otro, por tanto saca la tierra del trabajo ajeno y tiene extensiones que son excesivas. Y además, agravando esta situación, nosotros hemos tenido testimonios aquí de campesinos que son desalojados de sus tierras cuando una mafia político-judicial, económica, se reúne para avanzar sobre tierras que por ahí no tienen los títulos en perfecto orden y que por tanto lleva a que sean desplazados de tierras en las que vienen viviendo desde sus antepasados, ¿verdad? De la misma manera que está ocurriendo también con sectores de pueblos originarios frente a la deforestación que viene ocurriendo en la Argentina por cientos de miles de hectáreas. ¿Pensás que se puede tener soberanía alimentaria sin implementar algún tipo de reforma agraria en el país? No, claramente que no, Mario, y por eso cuando decíamos cuáles son los pilares de la soberanía alimentaria, las columnas vertebrales, una, como decíamos, era poner en el corazón la discusión sobre la tenencia de la tierra, ¿no? Y por eso la soberanía alimentaria vuelve a poner en la mesa la necesidad de discutir reformas agrarias integrales, justamente para que la tierra esté en manos de quien la trabaja y de quien habita el espacio y produce, decimos, alimento en armonía con la naturaleza. Y como vos bien señalás, lo que sucedió en Argentina, fruto de la implementación y yo diría de la imposición de este modelo de agronegocio transgénico, por lo menos desde 1996 a esta parte, es que hemos tenido una reforma agraria a la inversa, es decir, hemos perdido 100.000 productores en 26 años, ¿no? A falta de acceso a la tierra, a falta de acceso al trabajo, porque es un modelo que no genera trabajo en las zonas rurales, a la gente no le ha quedado otra que emigrar forzosamente a los pueblos y ciudades para buscar condiciones de vida dignas, ¿no? Y tal punto es así que se han multiplicado los barrios populares en estos 26 años, el 50% de los cuales nació justamente en este periodo, porque este modelo no concentra las tierras cada vez más, las extranjeriza y genera, como vos bien señalás, conflictos por la tierra. En ese avance de la soja, en esa sojización, en ese proceso de avance del agronegocio transgénico, han avanzado sobre los bosques, selvas y humedales, señalando lo que vos bien marcaste, de una de las tasas de deforestación más altas del mundo, ¿no? Tenemos ese triste privilegio, pero también un avance sobre los territorios ocupados por las comunidades campesinas y por los pueblos originarios, generando conflictos por la tierra y muchos de esos conflictos por la tierra dirimidos con mucha violencia, ¿no? Hay un excelente relevamiento sobre conflictos por la tierra hecho hace unos años que revela cómo
integrantes de comunidades campesinas, de pueblos originarios, han perdido la vida, ni más ni menos que por defender el territorio frente al avance del agronegocio. Entonces es un modelo que se impone de manera violenta y que 26 años después de su implementación generó una concentración de la tierra, una extranjerización de la tierra inaudita, generó una pérdida de más de 100.000 productores, porque en estas condiciones ni los pequeños ni los medianos logran sobrevivir, generó un modelo de agricultura por servicios, entonces prima sobre todo las locaciones rurales, ¿no? Con tremendas consecuencias en los territorios, donde priman particularmente los pools de siembra concentrados, y con la contracara del hacinamiento urbano y las violaciones a los derechos humanos, fruto de ese hacinamiento urbano, conflictos por la tierra y muchos de ellos, como dijimos, violentos, ¿no? Entonces, es absolutamente necesario discutir la cuestión de la tierra en Argentina en este contexto, ¿no? Esto surgió muy claramente en el primer informe sobre la situación de la soberanía alimentaria que publicamos la semana pasada desde la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines, donde la cuestión de la tierra aparece como pivotal, central. Por supuesto, hablar de reforma agraria en Argentina es encender todos los fantasmas habidos y por haber, ¿no? Frente a una mirada hegemónica, dominante, pero muy fuertemente introyectada esto de la propiedad privada sacrosanta, ¿no? Sí, entonces, sí. Aún antes de discutir una reforma agraria hay muchas cosas que podemos hacer para ir avanzando hacia la soberanía alimentaria. Sin ir más lejos, ¿qué hacemos con los terrenos fiscales? Hay mucha tierra fiscal en manos del Estado Nacional, en manos de los estados provinciales y los estados municipales. La entregamos a la especulación inmobiliaria, como sucedió de manera masiva durante el gobierno nacional anterior, o hacemos colonias de abastecimiento agrícolas, donde el Estado conserva la titularidad dominial, pero con contratos de comodato se las entrega a organizaciones campesinas para producir alimentos con criterios agroecológicos para abastecimiento local, como está sucediendo, de hecho, en distintos puntos del país, ¿no? Entonces, y sin ir más lejos, hay dos proyectos de ley presentados que no han sido aprobados al día de hoy. Uno presentado por la Unión de Trabajadores de la Tierra desde el año 2016, que es ni más ni menos no una reforma agraria integral y popular, sino un fideicomiso rural, un procrear rural, para que a través de créditos blandos los agricultores familiares que hoy están produciendo nuestro alimento en los territorios en condiciones de locaciones absolutamente leoninas y criminales en muchos casos, puedan pagar la tierra en la que están trabajando. Y el otro, el presentado por el Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Rama Rural, el MT Rural, de declarar a los periurbanos alrededor de los pueblos y ciudades como de utilidad pública, justamente para garantizar en esas 400.000 hectáreas, ¿no?, que la tierra esté en manos de la agricultura familiar campesina indígena para producir alimentos para abastecimiento local. Es decir, dos iniciativas concretas, actuales, con Estado parlamentario, que bien podrían ir llevando nuestro sistema hacia un acceso seguro a la tierra, a la agricultura familiar, en línea hacia la soberanía alimentaria. Excelente. Bueno, ojalá tengan curso esas leyes, porque los proyectos de ley en general que no interesan al poder quedan cajoneados, pero ojalá tengan buen curso y sean una realidad. Marcos, por hoy te agradecemos y seguramente te vamos a convocar nuevamente para seguir profundizando sobre este tema. Al contrario, Mario, te agradezco a vos la comunicación, un gusto haber compartido esta conversación, y aprovecho también la oportunidad para invitar a todas y todos a leer este informe que hicimos, que se publicó la semana pasada en la página de la red, redcalizas.org, que es muy importante desde nuestra mirada porque es el primer informe sobre la situación de la soberanía alimentaria en Argentina que pretendemos renovar anualmente y construido junto con las organizaciones en cada uno de los territorios a través de 6 regionales. Entonces es un primer aporte a la discusión colectiva para iniciar una conversación, y bienvenidos todos los aportes, las devoluciones que nos puedan hacer para enriquecer el siguiente informe. Excelente, bárbaro. Fuerte abrazo, Marcos. Un abrazo fraterno y seguimos caminando, Mario. Dale. Bueno, hemos hablado con Marcos Filardi,